El tema del día de hoy lo he titulado La última semana de Jesús en la tierra. Un día como hoy, Jesús empezó su última semana en esta tierra. A esta semana se le conoce como la Semana de la Pasión y empieza con lo que los evangelios denominan la entrada triunfal. En el mundo católico a este domingo se le conoce como el Domingo de Ramos. Pero en ninguna parte de la Biblia se menciona el Domingo de Ramos, sino más bien como la entrada triunfal. En estos días recordamos los días más importantes del calendario cristiano. Queridos, hoy es tiempo de rescatar el valor de la celebración de estas fechas, ya que poco a poco, al pasar de los años, se está perdiendo el valor de la Semana Santa. Los eventos de esta última semana son tan importantes que los evangelistas dedican mucho espacio en sus evangelios. Por ejemplo, Marco le dedica un cuarto de su evangelio, Mateo la tercera parte, Lucas la quinta parte y Juan casi la mitad de este evangelio. El total de los 4 evangelios de capítulos son 80. 30 de ellos hablan de la última semana de Jesús y de estos capítulos más del 30% narran la semana de la pasión. La entrada triunfal es uno de los 3 eventos que se narran en los 3 evangelios, junto con la multiplicación de los panes y peces y la resurrección. Dicen los versículos 1 y 2 de Marcos capítulo 11, que es el pasaje que vamos a tomar como base para esta meditación, que cuando se acercaba a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está al frente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traerlo. Jesús, junto con sus discípulos, se encontraban en la ciudad de Betania. Ahí habían acampado, ahí habían quedado, y Betania quedaba a 3 kilómetros de Jerusalén. Mateo dice que Jesús envió 2 de sus discípulos para traer un pollino que estaba a la puerta de la aldea. Como dije, en este tiempo se estaba celebrando la fiesta de las Pascuas y había miles de personas que habían venido de todo el mundo a adorar y a Jerusalén. Como base a esta reflexión, tomaremos el pasaje de Marcos capítulo 11, versículo 1 al 11. Leamos este pasaje. Dice así: cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros. Y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron al pollino atado afuera a la puerta en el recodo del camino y lo desataron. Y uno de los que estaban allí le dijeron: ¿qué hacéis desatando al pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantas, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro Padre David que viene. Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Veamos lo que sucedió en la entrada triunfal o el Domingo de Ramos y qué enseñanzas nos dejan este pasaje. En primer lugar, queridos, Jesús es Dios. Jesús es omnisciente. Jesús es soberano. Jesús es el Señor. Mateo 11, 2, 6 dice: les dijo: id a la aldea que está al frente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis esto?,
decid que el Señor lo necesita. Fueron y hallaron el pollino atado afuera de la puerta en el recodo del camino, y lo desataron, y unos que estaban allí les dijeron, ¿qué hacéis desatando al pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. En primer lugar, estos 4 versículos nos enseñan que Jesús es Dios y Él es omnisciente. Jesús les dijo, vayan, entren a la ciudad y van a hallar un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado. Me pregunto, ¿cómo sabía Jesús que había allí un pollino? Y más aún en el cual ningún hombre lo había montado. Era imposible que Jesús viera esto, queridos, porque hacía mucho tiempo que Jesús no había ido a Jerusalén. Lo sabía simplemente porque Él es Dios. Jesús es omnisciente. Él lo sabe todo, hermanos. Jesús quería que los discípulos supieran esto, que Él conocía todo, que Él estaba en control. Aún estaría en control de todo lo que sucedería en esa semana. Su muerte en la cruz no era un accidente. Jesús sabía lo que iba a pasar. Por eso les había dicho durante este año último, el tercer año, les había dicho lo que iba a suceder, lo que Dios había planeado. Jesús es Dios, Jesús es omnisciente, pero también Jesús es soberano. Él dijo, desatad a ese pollino y traedlo. Es como si estuviera diciendo, ese burrito es mío, tráigalo, porque voy a usarlo. Hermanos queridos, Jesús es Dios y Él puede usar todo lo que Él desea. ¿Sabes, querido? Él es el dueño de todo lo que existe. Todo lo que existe en el universo, pero no solo en el universo, sino también en la tierra. Aún nuestras vidas le pertenecen. Él es el creador y Él puede usar todo aquello que desea de su creación. No solo Jesús es Dios y es omnisciente y Él es soberano, sino que este pasaje también nos demuestra que Jesús es el Señor. Dice aquí la palabra que si alguien os dijere, ¿por qué hacéis esto? Decid que el Señor lo necesita y luego lo devolverá. Y el versículo 3 y 4 dice, fueron y hallaron al pollino atado afuera de la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban ahí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron, como Jesús le había mandado. Interesante lo que dijo aquí la palabra, dice, el Señor lo necesita. No les dijo, Jesús lo necesita, sino el Señor lo necesita, porque Jesús es Dios. Él es omnisciente, Él lo sabe todo, pero también Él es el Señor. Él es el amo, el dueño de toda la creación. Pero estos versículos nos dicen, queridos, que a pesar de ser el Rey, a pesar de ser el Señor, a pesar de ser el Creador, Él vino como un rey manso y humilde sobre un asno. Los reyes de aquel tiempo, queridos, entraban en las ciudades, salían, andaban en caballos, no en burritos. La pregunta es, ¿por qué Jesús vino sobre un pollino? Mateo 21, 4 al 5 nos dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Mateo estaba citando un pasaje del profeta Zacarías, ahí en el capítulo 9, versículo 9, en donde dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey, vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hija de asna. Hermanos queridos, 500 años antes del nacimiento de Jesús, el profeta había profetizado que esto sucedería. Esto no era algo fortuito, algo improvisado, no. Era algo que ya estaba escrito 500 años antes, que Cristo vendría en un pollino. Esta sería la primera vez, como dice Zacarías, vendría manso y humilde, como un siervo sentado sobre un pollino.
Pero queridos hermanos, Cristo vendrá otra vez. Y en su segunda venida, como dice Apocalipsis capítulo 19, vendrá montado sobre un caballo blanco para aplastar toda rebelión y poner a sus enemigos bajo sus pies. Ahora, aunque Jesús era el creador de todo lo que existe, aunque era el Rey de reyes y Señor de señores, el Rey soberano, dueño absoluto de todo lo que existe, venía como un siervo, venía para morir por los pecadores como manso y humilde. Qué lindo cuadro de Jesús que presenta Mateo y Zacarías, manso y humilde. Queridos hermanos, nuestro Jesús, Jesús en quien creemos, Él es Dios, Él es omnisciente, Él es soberano, Él es el Señor. Pero a pesar de todo eso, es manso y humilde, que vino a esta tierra por amor a ti, por amor a mí, para salvarnos, para morir en una cruz, entregar su vida. En segundo lugar, vemos en este pasaje cómo después que Jesús entró a la ciudad en el pollino, es coronado como rey. Dice Marcos capítulo 11, versículos 7 al 10, y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene. Hosana en las alturas. Otro de los eventos que sucedió al empezar esa semana es que Jesús fue coronado como rey. Como dije, era la fiesta de la Pascua. Habían miles de personas que habían venido de otros lugares para celebrar. La población en Jerusalén se triplicaba. Mateo 11, 8, hablando de esto, dice: y la multitud era muy numerosa. Cuando Jesús entró ya a la ciudad, sentado sobre el pollino, dice Marcos 11, 8, 9, que muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces. Es como si le pusieran la alfombra por donde pasaría el rey. Esto no era extraño en aquel tiempo, queridos, porque así celebraban cuando había un nuevo rey. En uno de los reinados celebraban de esa forma. La gente con mucha alegría cantaba, daba voces, ponían como un manto las ramas en el piso para que pasara por ahí el rey. El versículo 9 de Marcos 11 continúa diciendo: y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro Padre David que viene, Hosana en las alturas. Es interesante que la palabra Hosana significa sálvanos ahora. Y al decir la multitud, sálvanos ahora, nos dice que ellos estaban esperando un Salvador, que ellos realmente desde lo profundo de su corazón querían un Salvador, pero estaban pensando en términos terrenales. Ellos querían un líder político que los librara, no en términos espirituales, sino que los librara del poder político de Roma. Ellos estaban esperando al Mesías, al Salvador, que los libraría de esta opresión de Roma. Y estaban cansados de pagar sus tributos al César. ¿Se acuerdan cuando le preguntaron a Jesús si era lícito pagar tributos al César? Y Jesús, tomando una moneda, les dijo: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, porque en ese tiempo los romanos oprimían a los judíos. Y ellos comenzaron a gritar a ese rey que ellos esperaban y le decían a Jesús: bendito el que viene en el nombre del Señor, el Mesías. Esto era parte del Salmo 118, 26, cuando el pueblo de Israel cantaba esta canción en el tiempo de la Pascua, pero ahora con mayor motivo, porque Jesús estaba llegando y ellos pensaban que Él era el Mesías prometido, Mesías político. Ellos decían: bendito el reino de nuestro Padre David que viene. Y en Mateo 11:9, refiriéndose a este verso, dice: Hosana al Hijo de David, porque ellos sabían que vendría un rey que se sentaría en el mismo trono de David, el rey de Israel más querido. Pero este rey que vendría se sentaría ahí para siempre.
Ellos sabían que sería este rey o este Salvador, este Mesías, un descendiente de David. Lo que no sabían es que este rey era un rey diferente a David y a los que tenían los reinos de toda la tierra. Que su reino sería diferente, que sería un reino espiritual. En Juan capítulo 12, versículo 13 dice que tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Aquí reconocen a Jesús como el Rey de Israel. Lucas 19:37 agrega este comentario: toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. ¿Y saben por qué Lucas dice por todas las maravillas que habían visto? ¿Saben por qué? Porque días atrás ellos habían visto la resurrección de Lázaro. Como dijimos al inicio, Jesús y los discípulos estaban esperando en Betania. En Betania vivían María, Marta y Lázaro. Y en esos días Él había resucitado a Lázaro. Por eso que toda la gente, hermanos, miles de personas en la ciudad, ¿se imaginan? Hay una gran algarabía. Se gozaban y comenzaban a alabar a Jesús. Y como dice el versículo de Lucas 19:37, daban voces por todas las maravillas que habían visto. En Juan capítulo 12, versículo 17 al 18, hablando de Lázaro, dice Juan: y daba testimonio de la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. La gente estaba emocionada. La gente estaba con algarabía. Venía el Rey Todopoderoso, el Rey que resucitaba muertos y que sin duda podría librarlos de la opresión de los romanos. No era la primera vez que lo quisieron hacer rey. En dos oportunidades anteriores la gente había querido hacerle rey, pero ellos querían un Salvador según sus deseos. Ellos tenían sus expectativas de ser rey. Queridos, y aún podemos decir que los discípulos estaban hasta allí pensando en un reino terrenal. ¿Recuerdan cuando la madre de Juan y Jacobo le hizo la petición a Jesús de que en su reino sus hijos se sentaran a la derecha y a la izquierda? Estaban pensando en un reino terrenal. Lamentablemente, tanto la multitud como aún los discípulos, lo que sucedió en esos días, ellos no podían entenderlo. Pero queridos, si somos honestos, podríamos decir también que hoy no entendemos lo que hizo Jesús. Hoy también hay gente con percepciones equivocadas de Jesús. Quizás esto sea porque los pastores, los líderes en la iglesia, hemos fallado al presentar a Jesús de una manera equivocada. Se le presenta a Jesús como quien puede satisfacer nuestras propias expectativas, deseos y necesidades. Es como si dijéramos que Jesús está ahí para satisfacer todos los anhelos, los deseos de nuestro corazón. Es frecuente escuchar decir: ven a Cristo y tendrás una vida próspera y saludable y maravillosa, sin problemas. Y la gente va tras ese Jesús y canta y alaba a ese Jesús. Pero queridos hermanos, la Biblia nos muestra que Jesús no es esa clase de rey. No es Jesús el rey que vino para satisfacer a nuestros deseos. Jesús es el rey que vino a morir en una cruz para librarnos de la esclavitud del pecado y transformar nuestros corazones egocéntricos, que solo pensamos en nosotros, en corazones humildes y dispuestos a seguirle. En aquel entonces, estas personas aclamaban al rey según sus deseos, pero tampoco estaban dispuestos a someterse a su autoridad. Igual sucede ahora. Podemos proclamar a Jesús como rey con nuestros labios. Podemos aclamar a Jesús, pero no estamos dispuestos a someter nuestras vidas bajo su señorío y seguir sus mandamientos. Se puede decir que Jesús es el Señor y no tener a Jesús como Señor.
Se puede cantar los domingos alabanzas al Rey y no tener a Jesús como Rey. Queridos, Él debe ser el Rey todos los días de la semana y no solo el domingo. Y en tercer lugar tenemos el último versículo, la decepción de Jesús. Jesús lloró sobre Jerusalén. Dice Marcos capítulo 11, versículo 11, y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Jesús escuchó y vio todo lo que esa gente hizo aquel día. Como dice Marcos 11, 11, que Jesús miró alrededor todas las cosas. Pero Marcos no dice qué miró Jesús, pero Lucas sí dice lo que Jesús vio. Dice en el capítulo 19, versículo 41, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Jesús lloró sobre Jerusalén. La palabra griega que usa aquí para llorar da la idea de llorar con gemidos. Es decir, no solamente derramó lágrimas, sino que audiblemente Jesús pronunció gemidos de dolor, llorando por lo que veía en Jerusalén. Jesús lloró por lo equivocado que estaban, sobre quién era Jesús. 3 años había estado con ellos y aún no entendía para qué había venido. Jesús lloró porque no entendían cómo sería este rey, cómo sería su reino. Jesús lloró por la religión vacía y ritualista de su pueblo. Jesús lloró por la incredulidad que vio en sus corazones. Y a pesar que con su boca le aclamaban, pero sus corazones estaban lejos de él. Ellos tenían un corazón endurecido como una piedra. Y porque más tarde estas mismas personas que lo estaban aclamando fueron al procurador romano y le pidieron que crucificara a Jesús. Y Jesús lo sabía. El verso 42 al 44 de este libro que mencionamos de Lucas capítulo 19, 42-44 dice: oh, si también tú conocieras a lo menos en este tu día lo que es para tu paz. Mas ahora están cubiertos de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán por todas partes, te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de su visitación, de tu visitación. Jesús lloraba porque no entendían que esa era su oportunidad para aceptarles como el Salvador de sus vidas, que esa era la oportunidad para cambiar el rumbo de Jerusalén. Lloró por las terribles consecuencias que vendrían sobre Jerusalén. Jesús veía el futuro que les esperaba por haberlo rechazado. Él dijo: vendrán tiempos cuando tus enemigos te rodearán, te sitiarán, te estrecharán, te derribarán. No quedará piedra sobre piedra, porque no conociste el tiempo de tu visitación. Hermanos, 40 años después, vino el general Tito del Imperio Romano, sitió la ciudad de Jerusalén precisamente en tiempos de Pascua, como cuando Jesús expresó estas palabras. Como en tiempos de Pascua sabían muchas personas. Los soldados romanos tomaron la ciudad y miles de judíos murieron en esa masacre. Y los que sobrevivieron fueron vendidos como esclavos y se cumplió la palabra de Jesús. Jesús lloró porque vio todas aquellas cosas que le esperaba a esta gente. ¿Por qué esto sucedió? ¿Por qué pasaron todas estas cosas? Por cuanto, dice la palabra en el versículo 44, no conociste el tiempo de tu visitación. Queridos, no es cualquier cosa rechazar a Jesús. Hermanos, Jesús lloró por Jerusalén, la ciudad que amaba, la que había escogido para que sea estrado de sus pies. Jesús lloró por este pueblo que en la entrada triunfal, el domingo de Ramos, lo aclamó con gran entusiasmo. La pregunta para nosotros hoy es:
¿Qué es lo que siente Jesús cuando mira a su pueblo hoy? ¿Qué es lo que siente Jesús cuando te mira a ti? Queridos, al igual que ese pueblo, podemos aclamar de labios al Señor, pero nuestros corazones pueden estar lejos de Él. Podemos cantar que Jesús es el Rey, pero nuestro corazón puede negarse a someterse a Él. Que el Señor nos ayude para no ser como esta multitud que alababa a Jesús con un corazón vacío, muy lejos de una verdadera adoración. Que nosotros podamos acercarnos a Él por lo que Él es y no necesariamente por lo que Él puede hacer por nosotros. Que podamos acercarnos a Él arrepentidos de nuestros pecados y dispuestos a hacer su voluntad. Que podamos decirle con todo corazón al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y no que le digamos a Él lo que queremos que Él haga para nosotros. Hermanos, Él es el Rey y yo hago su voluntad. No se trata de que Él haga mi voluntad o lo que yo desea. Esa es la actitud con la cual debemos acercarnos al Señor y poder alabarle a Él. Podamos expresar con nuestros labios lo que nuestro corazón siente y podamos seguirle, sometidos a Él y a sus mandamientos. Queridos, es mi deseo que como pueblo de Dios, en esta semana que celebramos la Semana de la Pasión, que es la más importante del calendario cristiano, recordemos, reflexionemos, tomamos un tiempo para meditar lo que la palabra del Señor nos dice hoy. Hoy podemos decir con toda seguridad que Jesús sigue llorando al ver a su pueblo, que no entiende el día de su visitación, que no entiende que hoy es el día de salvación, no entiende que Él vino para salvarnos de la esclavitud del pecado. Para eso vino esta tierra, queridos. No para hacer cumplir con nuestros deseos, cumplir nuestras expectativas. No, Él vino para salvarnos de la esclavitud, del pecado, para hacernos libres. Para eso vino a esa tierra. Y en una semana como esta, Jesús entró a Jerusalén para entregar su vida por ti y por mí. Querido, pero Jesús sigue hoy llorando. Y llora porque no entendemos por qué vino a esta tierra. Llora porque nos ve tan enredados en los negocios, placeres de esta vida, que no tenemos tiempo para Él. Llora porque la gente solo le busca cuando le necesita. Y esto afecta, toca el corazón de Jesús y hoy sigue llorando por nosotros. En esta semana es una buena ocasión para acercarnos a Él, para que le pidamos perdón por las veces que nos hemos acercado con motivaciones incorrectas. Pidámosle perdón por las veces que lo hemos aclamado, lo hemos alabado de labios. Aún hemos levantado nuestras manos, pero nuestro corazón ha estado muy lejos de Él. Pidámosle perdón porque cuántas veces le hemos dicho que Él es el Rey. Hemos cantado, Él es el Rey de mi vida. Pero nos hemos negado a someternos a su reino, a su voluntad. Queridos hermanos, Jesús es Dios. Jesús vino a esta tierra para salvarnos. Jesús es omnisciente, Él lo sabe todo. No hay cosa que se pueda ocultar de Él. Jesús es soberano. Él puede usar cualquier cosa que Él necesita. Todo, absolutamente todo, le pertenece a Él. Aún nuestras vidas le pertenecen. Recordemos que Jesús es el Señor. Ese es el Jesús que debe estar en el trono de nuestros corazones. Ese es el Jesús en quien creo. Hoy declaremos con nuestros labios y creamos en nuestros corazones que Él es el Rey. Él es el Rey de mi vida. Él es el Dios verdadero. Él es el soberano. Él es el dueño de todo lo que existe, incluyéndome a mí, y que yo estoy dispuesto a hacer su voluntad. Oremos. Señor Jesús, en esta mañana te pido perdón en primer lugar porque muchas veces me he acercado a ti, nos hemos acercado a ti solo cuando te hemos necesitado. Pero aún no hemos estado dispuestos a entregarnos completamente a ti. No hemos estado dispuestos a someternos a tus mandamientos. Perdónanos, Señor, porque en una semana como esta estamos tan enredados en situaciones
negocios de la vida, placeres que nos hemos alejado de ti. En este día te pido perdón y te pido que vengas a mi vida, Señor, y que con tu ayuda me someteré a tu voluntad. Gracias, Señor, porque estoy seguro que si soy honesto, si soy genuino, si lo hago con un corazón contrito y humillado, hoy vienes a mi corazón. Mi vida te pertenece. Tú eres el Rey de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén.